Tenemos aquí otro caso de problema de subespacio vectorial. Nos indica, determine el valor de verdad de la siguiente afirmación, justifique su respuesta. Nos dice, el conjunto W es igual al conjunto formado por el vector A más BX más CX cuadrado con la condición de que el producto del A por B por C es igual a 0 y me dice, es un subespacio vectorial de P sub 2. Entonces, dado un polinomio de segundo grado como vector, queremos que el producto de sus coeficientes sea igual ¿a qué? A 0. Entonces, cuando nosotros consideramos aquí el teorema, sea B un espacio vectorial y W que está incluido en el espacio vectorial de B, entonces W es un subespacio vectorial si y solo si se cumple el axioma de la adición dentro del subespacio vectorial, el producto por un escalar dentro del espacio vectorial y que el vector nulo también pertenezca al subespacio vectorial. Muy bien. Entonces, volviendo al problema, si nosotros consideramos que una proposición es falsa, es suficiente con establecer un contraejemplo si encontramos esa naturaleza. También es conveniente establecer las tres condiciones y verificar que uno falle. Pero si nosotros encontramos un contraejemplo, es suficiente para validar de que la proposición es falsa, que es la técnica que vamos a aplicar en este problema. Decimos aquí, sea el polinomio 4 menos 3x más 0x cuadrado, que pertenece al conjunto H. ¿Cómo lo verificamos? Porque si multiplicamos sus coeficientes, 4 por menos 3 por 0, resulta 0. Y si elegimos el vector 2 más 0 por x más 7 por h que pertenece a W, ¿por qué? Porque 2 por 0 por 7, que son sus correspondientes coeficientes, los multiplicamos entre sí, me da 0, por lo tanto, ambos vectores cumplen y están sobre el conjunto W. Pero ahora, digamos, si yo aplicara el axioma de la adición, entonces vamos a sumar ambos vectores. Si yo sumo el vector 4 menos 3x más 0x cuadrado más el vector 2 más 0x más 7 cuadrado, haciendo las operaciones correspondientes, vamos a tener que el término independiente vale 6, el término lineal sería menos 3 y los términos cuadráticos al sumarse me da 7x cuadrado. Como estoy aplicando la suma, entonces decimos que el nuevo vector suma 6 menos 3x más 7x cuadrado no pertenece al conjunto W, porque si multiplicamos sus coeficientes, 6 menos 3 y 7 resulta menos 126, que eso es diferente de 0. Entonces, los dos vectores de prueba estaban dentro del vector de H, pero cuando aplico el axioma de la adición, ya no se verifica la condición del conjunto, por lo tanto, concluimos que no se cumple y podríamos decir que, por lo tanto, el conjunto W no es un subespacio del espacio vectorial de los polinomios de grado 2. Muy bien, entonces, ojo, tener presente que si yo considero que una proposición es verdadera, se debe justificar siempre por principios, teoremas, axiomas o definiciones. Pero si yo considero que mi proposición es falsa, basta que dé un ejemplo para justificar que ello no se cumple. Muy bien. En conclusión, decimos que en este caso la proposición es falso. Ahora, tenemos aquí otro problema de subespacio vectorial y decimos aquí, determine el valor de verdad de la siguiente afirmación y justifique su respuesta. El conjunto S, formado por el vector x, y, z, con la condición de que la suma de su primera y su segunda componente sea mayor que 0, es un subespacio del espacio euclidiano R3.
En la solución decimos sea el vector ABC que pertenece al conjunto S. Entonces, A más B debe ser mayor o igual que 0. Aplicamos el axioma de la multiplicación por un escalar. En este caso, estoy aplicando el axioma de la multiplicación por el escalar y elegimos un lambda igual a menos 1 que pertenece a R. Ojo que si ya estoy particularizando, entonces ya estoy prácticamente considerando que mi proposición debe ser falsa. Entonces, si yo multiplico al vector ABC por menos 1, esto va a ser igual entonces a que cada componente se multiplique por el signo negativo, y entonces el nuevo vector menos A menos B menos C debe pertenecer al conjunto S. Pero si aplicamos la condición de sumar las dos primeras componentes, digo, menos A más menos B debe ser mayor o igual que 0. Pero el menos A más menos B, yo puedo factorizar el signo y tener en el paréntesis el A más B. Pero como en la condición el A más B era mayor que 0 al definir el vector ABC, entonces el A más B con el signo negativo ya va a ser menor que 0. Por lo tanto, no se cumple porque el resultado ya es negativo. Por lo tanto, decimos el vector menos A menos B menos C no pertenece al conjunto S. Por lo tanto, S no es un subespacio vectorial de R3. Muy bien. Entonces, y esa proposición es falsa. Ahora, aquí también tenemos otro problema en el cual indicamos, determine el valor de verdad de la siguiente afirmación, justifique su respuesta. El conjunto W, formado por el vector x, y, z, que pertenece al espacio euclidiano R3, con la condición de que 3x cuadrado más 7y cuadrado es igual a 0, está incluido en espacio euclidiano R3 y nos dice que es un subespacio vectorial de R3. Entonces, indicamos que el conjunto W lo podemos redefinir y establecer que si yo tengo el conjunto W formado por los vectores x, y que pertenece a R3, para que se establezca la condición de que el 3x cuadrado más y cuadrado, al ser términos cuadráticos, la única posibilidad es que el vector xy sea el vector 0,0. Entonces, tomamos dos vectores, el vector x1, y1, z1 y el vector x2, y2, z2, que pertenecen al conjunto W con un lambda que pertenece a los reales. Entonces, esto se cumple solamente si el par ordenado x1, y1 vale 0,0, como correspondientemente el x2, y2 también vale 0,0. Entonces, si aplicamos el axioma de la adición, sumamos x1 más x2 como primeras componentes, y1 más y2 como segunda componente y z1 más z2 como tercera componente. Como pertenece al conjunto W, esto se cumple si solo si x1 más x2 y el y1 más y2 sería al par ordenado 0,0. En efecto, entonces, decimos, el primer vector x1 más x2 y y1 más y2 se puede separar como el par ordenado x1, y1 más x2, y2 igual a 0, 0 más 0, 0 que me da el 0, 0. Segunda condición, aplicamos el lambda por un vector x1, y1, z1 que se transforma en lambda x1, lambda y1, y z1 que pertenece a W. Por lo tanto, el lambda por x1, lambda por y1, que sea el 0,0, que es el vector nulo. En efecto, como verificamos ahí, tenemos el vector 0,0. Y tercero, si elijo el vector nulo que pertenece a W, entonces esto se cumple que 0, 0 es igual a ¿qué? Al par ordenado 0, 0. Por lo tanto, como se ha cumplido el axioma de la adición, se ha cumplido el axioma de la multiplicación por un escalar y se ha cumplido el axioma del vector nulo, conclusión,
W es un espacio vectorial de R3, ¿no? Muy bien, entonces determine su respuesta, por lo tanto, si es un espacio vectorial, ello es verdadero. Muy bien, espero que estos ejemplos que se están mostrando sean de mucha utilidad para comprender el concepto de subespacio vectorial. Hasta luego, saludos.